cómo se presenta este compromiso, señoras y señores. Ahí está Lichequi, el toque hacia atrás para Sergio Cabral. El representativo de Guaraní, señoras y señores. La buscaba Paiva. Parece la zona defensiva del equipo de Humaitá. Subiendo a Félix Morinio, el arquero experimentado en el conjunto de Humaitá. Balón que va para Sergio Prieto. Otro experimentado también. Ahí está Benítez. Oscar el Pitu Benítez. Un toque más hacia atrás con Félix Morinio. Ahí está el cuadro representativo de Humaitá. El Pitu Benítez. Aparece por ahí Álvaro. Recupera nuevamente. Toque más hacia atrás del conjunto de Humaitá. Estamos en vivo a través de JM Noticias y llevando la emoción de este compromiso, campeonato de la Liga Miguelera de Fútbol. Hubo falta, tiro libre. Tiro libre que va a corresponder para el equipo de Humaitá, señoras y señores. Estamos en vivo a través de JM Noticias llevando la emoción de este compromiso, campeonato de la Liga Miguelera de Fútbol. Señoras y señores, lateral que corresponde para el equipo de Humaitá. Nos movemos un poquito de lugar para ofrecer mejor imagen a todos nuestros seguidores. Nota que termina rechazando por ahí en esa zona el jugador Tisera. Sergio Tisera, experimentado también, zaguero central que se sumó a Guaraní. Por ahí el jugador de Humaitá, la pelota que se pierde por el costado lateral que va a corresponder para el representativo de Humaitá. Hubo falta de Fernández. Tiro libre, señoras y señores.
el toque más hacia atrás. Me parece que es pelota larga. Buscando. Parece por ahí Álvaro. La pelota que se pierde por el costado. Mauricio Pérez, que está debutando en la banca del Club Guaraní como técnico. Dándose algunas indicaciones. Un poquitito más hacia atrás. Se le dice a Junior Ríos y el Dinosaurio. Ahí está el servicio costado. Parece por ahí Tisera. La pelota para Álvaro Cáceres. Este es Lichequi. Toca el conjunto de Guaraní. Ahí está Monzón. Va a salir el conjunto de Guaraní del fondo. Balón que va para el Chiqui. Ahí está el Chiqui. El toque más hacia atrás. Parece por ahí. Número 11 es Ulises Tisera del equipo de Guaraní. Tenemos a los hermanos Tisera del conjunto aborigen, señoras y señores. Un saludo más que especial a todas las personas que están siguiendo nuestra transmisión. Muchas gracias por la preferencia. Saludamos a Daniela Tisera. Se cortó el audio, dice, pero ahora ya estamos todos listos. Saludamos también a Adriana. Por la familia, dice, vamos Tisera acá en todos lados, dice. Luego para los familiares de Tisera, hermano Tisera, estamos hablando de Sergio y Ulises también. Vamos Guaraní, Emilio Vega. Pelota que va a corresponder para el representativo de Humaitá, señoras y señores. Ahí está Fernández también. Hablando con el técnico Mauricio Pérez. Alarcón, que está en la banca técnica del equipo de Humaitá. Estamos hablando de Danilo Alarcón y Darío Alarcón. Ahí está el experimentado Félix Molinio para la salida. El tiro largo, el cabezazo. Aparece por ahí Juan Monzón. La otra que se pierde para el costado. Lateral que va a corresponder para el representativo de Guaraní. El árbitro principal en este compromiso, el señor Fidelino Osorio. Asistente número 1, Luis Aquino. Asistente número 2, Mario Garcete. Cuarto árbitro, el señor Diego Ortiz. Ahí está Tisera. Levanta el balón en busca de Fernández. Aparece por ahí Fernández. Lo ganó el jugador de Humaitá, el 23. La pelota que se pierde por el costado. Lateral que va a corresponder para Humaitá. Hacia la marca era Junior Ríos. Fernández va a salir el conjunto de Humaitá del fondo. Pelota que va para el número 14. Estamos hablando de Salinas. Cabezazo defensivo de Cabral. Aunque iba en boca de Tiki. Corre el jugador Ayala. Pelota profunda, señoras y señores. Se cae el jugador de Humaitá. No hubo nada. Va a ir saliendo el representativo. El cuadro de Guaraní. Primero 9 minutos de juego, 9 minutos de partido, señoras y señores, aquí en la cancha del Club Minga Guazú. Saludamos a un gran amigo también, Gustavo Javier Apodaca, que está viendo nuestra transmisión. Buenísima la transmisión, dice. Aparece por ahí Paiva, recupera Humaitá. Saludamos también a Hernán González, fuerza para mi hermano César González y el técnico Joselo González. Dice, vamos carajo con los argentinos, Tisera, los Estrellas Rojas, dice. Dale Javier Portillo, fuerza PRI, dice Loida Elisa Quintana. Servicio de costado que corresponde para el representativo de Guaraní, Juan Monzón. Avanza el legendario, señoras y señores, la pelota que pierde por línea de fondo, saque de portería, lo indica Mario Garcete. Sale el conjunto de Humaitá del fondo. Va a aparecer en esta zona César González, Fernández, aparece Álvaro Cáceres, ahí está Cáceres, la juega con Lichequi que juega con Cabral, este es Sergio Tisera. Ahí está Lichequi nuevamente, Lichequi que no pierde el balón. La
juegan hacia la zona de Monzón. Barre Monzón, lo ganó. Avanza Guaraní. Ahí está el Tiki Duarte. Duarte, centro, pelota en el área. El portero que sale y se queda con la pelota. Morínigo, el que apura el juego. Ya sale rápidamente el conjunto de Humaitá, que se va en zona de ataque. Ahí está el número 10. Estamos hablando de Blas Chávez, que pisa el balón. Esto que pasa hacia atrás para Junior Ríos. Va a recuperar el conjunto de Guaraní. El balón, ahí está Tisera. Número 11 es Ulises Tisera. Ahí está Tisera. La buscaba Alicheski. Apareció para robar en esta zona el jugador de Humaitá. Aparece nuevamente Álvaro Cáceres. Recupera por ahí Juan Monzón. Estamos en vivo a través de JM Noticias y llevando la misión de la Liga Minguera de Fútbol. Cuartos de final, partido de ida. Este es el único partido por los cuartos de final que se está disputando en la jornada del día de hoy. Los otros encuentros que estaban programados fueron suspendidos. Sale el portero Juan González, retrocedió nuevamente. Pelota que va para Licheski. El toque hacia atrás para Cabral. Ahí está Sergio Cabral. Levanta el balón Cabral, la busca Paiva. Saltó el jugador de Humaitá. Estamos hablando del número 5, Héctor Toro Méndez. Balón que va para el número 10, Chávez, que se escapa de la marca de González. Pelota en el área. Señoras y señores, qué peligro para el arco de Guaraní. Llegó con todo el conjunto de Humaitá en busca del primero del partido. Saludamos también a Jorge Adorno, saludos de Cruce, Aurora Fuerza, mi querido Guaraní ídolo, dice. Saludamos a la gente de Guaraní, a la gente de Humaitá también que está prendido a nuestra transmisión. La pelota que se pierde por el costado, lateral que va a corresponder para el aborigen. Ahí está Juan Monzón para el servicio de costado. De juego, Guaraní que está usando como local este escenario deportivo del Club Minga Guazú, que hay trabajo en el Artemio Tulo Báez. Me parece que hubo falta en perjuicio de Cabral, sí, efectivamente, así lo dice Fidelino Osorio. Tiro libre que va a corresponder para el conjunto de Guaraní. Hubo un agarrón en perjuicio de Sergio Cabral. Ahí está Sergio Tisera, este es González, la juega con Álvaro Cáceres. Recupera Humaitá el balón. Este es Junior Ríos. Recupera Fernández. González. La pelota que iba en busca de Paiva. Recupera por ahí Sergio Prieto. Sale Humaitá. Aparece por ahí Licheski para barrer. En busca de la pelota, pero recupera Fernández para Guaraní. De Álvaro Cáceres. La juega con González. Pelota arriba de González, aparece por ahí para recuperar el balón. Jugador de Humaitá, pelota que va para Blas Chávez. Ahí está Chávez, aparece González, falta de González, señoras y señores. Tiro libre que va a corresponder para el conjunto de Humaitá. Aparece por ahí en escena para reclamar el Pitu Benítez. Tiro libre que corresponde para el equipo de Humaitá. Estamos en vivo a través de JM Noticias, llevando la emoción de este compromiso, señoras y señores. Pelota en el área, arriba, Tisera de cabeza, González que termina rechazando. Va para pelear por ahí Paiva, aparece Sergio Prieto, que gana de cabeza. Ya va a ir saliendo para el conjunto de Humaitá. Balón que va para Junior Ríos. Se pierde por el costado lateral que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Saludamos también a Mica Lima, Aguante Guaraní, y el 19 Fernández, saludos de Argentina, dice. Varias personas que se están sumando a nuestra transmisión de la Argentina, nuestro saludo más que especial. Pelota que se pierde por el costado lateral que va a corresponder para el representativo de Guaraní. Saludamos también para a Epifanio Acosta, vamos Guaraní, vamos Humaitá, dice, perdón, Epifanio Acosta, seguidor de Humaitá, estaba en posición fuera de juego el número 14 del conjunto de Humaitá, señoras y señores. Tiro libre y directo que va a corresponder para el representativo de Guaraní. Estamos alcanzando los 15 minutos de juego, 15
15 minutos de partido. Aquí en el Estadio País Coronel de Minca Guazú. Hablando de Minca Guazú, que su próximo compromiso por la revancha va a estar jugando ante San Roque en condiciones de visitante. El partido de ida había terminado 1-1 en la categoría principal. La categoría juvenil fue victoria del cuadro rojinegro. Hablando también de la cartelera del equipo rojinegro, que tiene la Copa Paraguay también, que va a enfrentar al equipo de Rubio Ñu. El estadio de Caguazú, señoras y señores. Lateral que corresponde para Guaraní. Ahí está César González con el servicio de costado. Balón que va para Fernández. Recupera Humaitá, que sale del fondo. Ahí. Balón. Área, sale el portero Juan Fernández, que termina rechazando, señoras y señores. Fernández, que tuvo paso también por el fútbol capitalino, por River Plate de Asunción. Ahí está el conjunto de Humaitá. No tiene complicación, termina despejando el balón hacia el costado. Lateral que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Hinchada del conjunto de Humaitá, señoras y señores. Hubo falta de Licheki, tiro libre que va a corresponder para el cuadro del kilómetro 24, cuadro de Humaitá. Estamos viendo a Mauricio Pérez dando algunas indicaciones en la banca de Guaraní, mientras que el técnico de Humaitá, Alarcón, está sentado observando el compromiso. Ahora sí se levanta para dar algunas indicaciones. Sale del fondo Cristian Recalde, gana Licheki, Ulises Tisera, falta de perjuicio de Tisera, no dice el árbitro. Está el conjunto de Humaitá. No hubo nada, la pelota que se pierde por el costado, lateral que va a corresponder para el representativo. Para el cuadro aborigen, ahí está Juan Monzón. Marcelo González también dando algunas indicaciones en la banca de Guaraní. Interesante partido que estamos observando, que estamos subiendo, señoras y señores. La categoría juvenil terminó 1-1. Anotó para Humaitá Pedro Mareco. Richard Garay igualó las cosas. El resultado final de 1-1. Ahí está Sergio Prieto. La juega con Oscar Benítez, el Pitu. La juega con Félix Morínigo. Balón que va nuevamente para Sergio Prieto. Parece que termina recibiendo una falta Prieto. Tiro libre que va a corresponder para el representativo de Humaitá, señoras y señores. La falta fue abajo. Parece que son conocidos también. Fueron compañeros de equipo en Santa Mónica. Paiva, que recibe la tarjeta amarilla. Estamos hablando de Ignacio Paiva, el delantero de Guaraní. Asistencia para Sergio Prieto. También a Víctor Báez Monzón. Sabemos si es cierto o no su mensaje, pero de igual forma su comentario le vamos a dar lectura. Vamos Guaraní, viendo de Holanda, dice. Saludamos a toda la persona que está prendidísimo a nuestra transmisión, que está siguiendo nuestro trabajo. Muchas gracias por la preferencia de siempre. Pelota que va a corresponder para el cuadro de Humaitá. Tiro libre, señoras y señores. Tiene que salir el cuerpo médico del cuadro de Humaitá para que se reanude. Ahí está el cuadro de Humaitá. Pelota arriba, aparece Cabral de cabeza, lo ganó
Se cae el jugador de Humaitá, hubo falta, dice Fidelino Osorio. Pelota, señoras y señores, que va a corresponder para el cuadro de Humaitá. Tiro libre que corresponde para el representativo de Humaitá. 12 la barrera. Va a venir el tiro libre, señoras y señores. Autoriza Fidelino Osorio. Pelota arriba, el cabezazo defensivo de Lichequi. Balón que queda para Álvaro Cáceres. Ahí está Fernández. Tiene peinado parecido a Cáceres. Casi pasó ese balón que iba en busca de Álvaro Cáceres. Juan Monzón. Este es Sergio Cabral. Ahí está Cabral con la pelota. La busca Paiva. Paiva que logra bajar. Se cae el jugador de Guaraní. Hubo falta. Retrotrajo la jugada del árbitro. Falta en perjuicio de el Chiqui, me parece. Tiro libre, señoras y señores. Que va a corresponder para el cuadro aborigen. Tiro libre, señoras y señores, que corresponde para el equipo de Guaraní. Ahí está el Chiqui Duarte para este tiro libre. Va a venir, señoras y señores. Hay advertencia para Ulises Tisera, para el jugador de Humaitá también, de parte de Fidelino Osorio. Va a venir el tiro libre, señoras y señores. Ya dio su ok Osorio, pelota arriba, cabezazo defensivo. Balón que queda para César González, que va a lanzar de nuevo de primera, pelota arriba, sacó por ahí Tisera, la pelota que queda al otro Tisera, avanza Guaraní, termina rechazando, señoras y señores. Se para la contra el conjunto de Humaitá. César González con Blas Chávez. Aparece por ahí Fernández, González que gana, falta en perjuicio de González, no dice el árbitro. La pelota que queda para el conjunto de Guaraní. Parece que era falta en perjuicio de González hasta allá. Parece que se tiró el jugador de Guaraní. Estamos hablando de Paiva. Falta, dice el árbitro. Ahí está Osorio. Se molesta el jugador número 23 de Humaitá. Estamos hablando de Junior Río, que se ganó la tarjeta amarilla. Fidelino Osorio, como siempre, muy diplomático, hablando con los jugadores, explicando todo. Lateral que va a corresponder para Humaitá, dice. Se ríe el jugador que juega amonestado, el 23, Junior Río. Pelota arriba, el cabezazo defensivo de Fernández, señoras y señores. Nuevo lateral que va a corresponder para el equipo de Humaitá. Cabral que saca de cabeza Álvaro. Balón que queda para Lichequi. Ulises Tisera. Balón que va para el Chiqui. Gana el jugador de Humaitá. La pelota que se pierde por el costado lateral que va a corresponder para el conjunto de Guaraní. Ahí está el conjunto de Humaitá que sale del fondo. Aparece por ahí. Avanza Humaitá, señoras y señores. La pelota que se pierde por el costado. Era José Salinas que luchaba en esa zona, señoras y señores. Lateral que corresponde para el representativo de Guaraní, Juan Monzón, que ya juega. La busca a Paiva. Paiva que está amonestado en el conjunto de Guaraní. El cabezazo. Aparece por ahí el portero Juan González, que se queda con el balón. González que juega con Álvaro Cáceres. Ahí está Cáceres.
La juega con César González. González que logra salir. Balón que va para Álvaro Cáceres. Ahí está Lichecki. La juega para Ulises Tisera. Balón que va para Juan Monzón. Interesante el toque del conjunto de Guaraní. Se muestra nuevamente eso. La acción de pase Juan Monzón. Ahora va para Juan Monzón la pelota. Monzón que acelera un poquitito más. Ahí está el Chiqui. Recupera Humaitá. Va a aparecer nuevamente la presión alta de Guaraní de esa zona y lo gana. Ahí está el Chiqui. Balón que queda para Cáceres que se cae. Balón que queda para el Chiqui. Álvaro. Chiqui. La pelota que termina por el costado lateral que va a corresponder para el representativo de Guaraní. Hay que decir también que se llegaron como refuerzo en Guaraní Sergio Tisera, está también Ulises Tisera, Ignacio Paiva y Álvaro Cáceres, lo que está jugando de titular del equipo de Guaraní. Guaraní que había arrancado este campeonato con un plantel corto, pero de a poco se fue sumando valores a su equipo. Aparece por ahí la marca de Tisera, lateral que va a corresponder para el representativo de Humaitá. Estamos alcanzando los 26 minutos de juego, señoras y señores. Tarde gris, por cierto. Aquí en Mincahuazú. Falta, dice Osorio. Aparece por ahí para reclamar Cabral. Quedó sentido el jugador de Humaitá. Parece que es el número 11, Ayala, Aldo Ayala. Saludamos también a Jorge Adorno, excelente trabajo, a CJM, excelente, dice. Un saludo más que especial a todos los amigos y seguidores que siempre siguen nuestro trabajo y apoya también la cobertura que hacemos. Avanza el conjunto de Humaitá, Tisera que logra puntear. González que rechaza el balón hacia el costado. Pelota que va a corresponder para el representativo de Humaitá. Ahí está Junior Ríos para el servicio de costado, señoras y señores. Tisera que gana de cabeza. Fernández. Aparece por ahí el 9 de Humaitá. Conocido también Javier Portillo. Jugó mucho tiempo en la Liga Paranaense, Javier Portillo. Salta Tisera, termina rechazando González. Lateral que va a corresponder para el representativo de Humaitá. Reclama Mauricio Pérez. Pelota en el área, lo gana Cabral, Tisera que termina rechazando. Balón que se pierde por línea de fondo. Tiro de esquina, señoras y señores, que va a corresponder para el representativo de Humaitá. Estamos en vivo a través de JM Noticias y llevando la noción de este partido. Campeonato de la Liga Minguera de Fútbol. Vamos a estar también con el Campeonato Nacional B, acompañando al equipo de Guaraní en sus encuentros deportivos. Una rechazando del fondo. Pelota que va quedando para Oscar El Pitu Benítez, que lanza nuevamente. Se cae Monzón, falta en perjuicio de Juan Monzón. Tiro libre que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Rechaza González. Pelota arriba, lo ganó Paiva. Balón que va en busca de el Chiqui Duarte. Ahí está Duarte. Fernández que ingresó el remate. ¡Golazo! ¡Gol!
Duarte, qué golazo. Gol de Guaraní, golazo, señoras y señores, una obra de arte del Chiqui Duarte con sello y magia para establecer el primero del partido. Guaraní que se adelanta en el marcador por intermedio del Chiqui Duarte a los 30 minutos. Guaraní 1, Humaitá 0. Se adelanta, señoras y señores, el conjunto de Guaraní en el marcador 1-0. Qué golazo del Chiqui Duarte para el 1-0 el compromiso, señoras y señores. Sí, vamos a ir actualizando también. Chiqui que sumó un gol más con Guaraní. Y es el goleador de Guaraní, el Chiqui Duarte. Aparece César González que termina rechazando el balón, que termina rebotando en el jugador de Humaitá. Lateral que va a corresponder para el representativo de Guaraní, señoras y señores. Estamos alcanzando los 32 minutos de juego. Servicio de costado que corresponde para Guaraní. Ahí está César González. Aparece Paiva. Pelota que queda para el conjunto de Humaitá. Aparece por ahí Álvaro para colaborar en la marca. Ahí está el conjunto de Humaitá que quiere la igualdad. Ganó limpiamente Álvaro Cáceres. Este es Fernández. Habilidoso Fernández. Falta en perjuicio de Fernández. Del Pitu Benítez. Hubo falta, nada que reclamar. Tiro libre que va a corresponder para el conjunto de Guaraní, señoras y señores. 32 de juego. Reclama Tisera. Está sentido el 19. Estamos hablando de Roberto Fernández. De nacionalidad argentina también. Fernández. Taticera también. Los hermanos. Son el cajero también. Reclamando Paiva, pide la tarjeta. Está Fernández encendido. Ahí está Pérez que va a dar indicaciones a Paiva. Vamos hacia arriba, le dice alguna de las parte de las indicaciones que podemos entender del técnico de Guaraní. Estamos hablando de Mauricio Pérez. Pelota arriba, busca Paiva. Ahí está Paiva, lo ganó Paiva. Avanza el equipo de Guaraní. Fernández que se muestra, pelota por bajo. No había nadie de Guaraní en esa zona. Termina rechazando el esférico. El equipo de Humaitá. Falta de Álvaro Cáceres, tiro libre. Ahí está Sergio Prieto. Pelota que va para Oscar Benítez. El Pitu Benítez. Ahí está Benítez. El Pitu que lanza la pelota. Aparece para la marca Tisera. Se cae Tisera. Saque de portería, dice el árbitro, señoras y señores. Saque de meta que va a corresponder para el representativo de Guaraní. 1-0 está el compromiso a los 30 minutos. El Chiqui Duarte anotó un verdadero golazo. Una obra de arte de parte del Chiqui. Con ese gol está ganando Guaraní por 1-0. Se siente el frío, señoras y señores. Y está Mauricio dando indicaciones permanentes en la banca de Guaraní. ...35 minutos de juego... ...35 minutos del primer tiempo... ...aparece por ahí Fernández para la marca...
lo ganó González, termina rechazando Cabral. Pelota que va para Ríos. Balón que va ahora para Sergio Prieto. De Cabral. Está el equipo de Humaitá. Interesante presencia del aficionado en este escenario deportivo. Pelota arriba, Cabral, el cabezazo defensivo nuevamente. Falta, tiro libre que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Ahí está el Pitu Benítez, la juega para... Estamos hablando de Ríos en esa zona. El centro, pelota arriba. Aparece por ahí Ulises Tisera para salir. Balón que va para el Chiqui. Ahí está el Chiqui. La busca a Paiva. Balón que se pierde por el costado. Lateral que va a corresponder para el conjunto de Guaraní. Le reclama a Mario Garcete, Sergio Prieto. Lo concreto que va a corresponder lateral para el conjunto de Guaraní. Está sentido el Chiqui Duarte, parece que está un poco sentido. Que va a corresponder para el conjunto de Guaraní. 38 de juego, 38 minutos ya, señoras y señores. Estamos en vivo a través de JM Noticias, llevando las emociones de este partido. Ahí está Juan Monzón, pelota en el área. Ganó Chiqui. Qué importante el Chiqui Duarte para este equipo de Guaraní. Aparece para ganar Álvaro Cáceres. Es el remate. Termina pitando la falta el árbitro un poquito tarde, pero terminó sancionando la falta. Parece González, se queda con la pelota. El arquero de Guaraní. Si se cumple también el famoso técnico que debuta, gana en el caso de Mauricio Pérez. Hasta este momento lo está consiguiendo, está ganando por 1-0 el equipo de Guaraní. Pelota que va a corresponder para Humaitá. Parece que tenemos un nuevo espectador, un nuevo jugador que va ingresando. Tiro libre. Carga el conjunto de Humaitá, señoras y señores. El árbitro que tiene a su asistente. Balón. Sale el representativo de Guaraní. Va recuperando el esférico Humaitá. Famoso llevando batalla a partido, Javier. Por ahí aparece Sergio Prieto, que va a lanzar. Cabezazo. Pelota arriba. Sale el portero González, que se queda con el balón sin problema, sin inconveniente. Estamos alcanzando los 40 minutos de juego. 40 minutos de partido, señoras y señores. Pelota arriba. El Pitu Benítez que ganó.
Este es Junior Ríos. César González. La pelota que se pierde por el costado. Lateral que va a corresponder para el equipo de Humaitá. Ahí está Junior Ríos para el servicio de costado. Vamos en vivo. Trae de JM Noticias y llevando la versión de este compromiso, señoras y señores, campeonato de la Liga Minguera de Fútbol, cuarto de final, partido de ida. La vuelta será el próximo domingo. Y la transmisión también de este compromiso. Dios mediante. Aparece por ahí Fernández. Este Álvaro Cáceres que termina rechazando hacia el costado. 41 minutos de juego ya. Pelota que va a corresponder para el representativo de Humaitá. Más hacia atrás tiene que ser, dice Fidelino. No hubo falta, se tiró el jugador de Humaitá. Aparece por ahí Paiva. La pelota que termina sacando el jugador de Humaitá. Pelota que va a corresponder para el conjunto de Guaraní. Tiene razón el árbitro. Tocó por último el jugador de Humaitá. Lateral que va a corresponder para el representativo de Humaitá, de Guaraní, señoras y señores. Ahí aparece en escena ayudante de la parte técnica de Humaitá reclamando al cuarto árbitro. Aparece por ahí Fernández, el balón que se pierde por el costado. Lateral que corresponde para Guaraní. Lateral que corresponde para el representativo de Guaraní, señoras y señores. Ahí está Fernández, Roberto Fernández, más conocido como Curepa Fernández. Va a salir Félix Morínigo. La juega con Sergio Prieto. Sale el conjunto de Humaitá, señoras y señores. Aparece por ahí Juan Monzón para la pelea. El Pitu Benítez. Sergio Tisera de cabeza. Aparece por ahí Álvaro Cáceres para la marca. Aparece por ahí César González para cubrir. Aparece de fondo también Tisera. Sergio que rechaza hacia el costado lateral que va a corresponder para el equipo de Humaitá, señoras y señores. Estamos alcanzando los 43 minutos de juego. Pelota que termina rebotando la mano de Juan Monzón. Sanciona al árbitro un poquito tarde. Tiro libre que va a corresponder para el representativo de Humaitá. Ahí está Sergio Prieto que ya deja el balón. Prieto que tiene buena pegada también. Nosotros justamente hemos transmitido un partido de Santa Mónica versus Humaitá. Prieto defendía cuando hizo la casaca de Santa Mónica. Metió un verdadero golazo de tiro libre Prieto. Tiro libre, señoras y señores, que corresponde para el conjunto de Humaitá. Va a venir el tiro libre. Vamos en vivo a través de JM Noticias. Autoriza el árbitro. Pelota arriba. Gol. De Humaitá, señoras y señores. Sergio Prieto, y hace rato lo estábamos diciendo que él había marcado un verdadero golazo aquí, pero ahora lo hace para Humaitá. 1-1 el compromiso. Tres minutos más se va a jugar. Vamos sobre 45 minutos de juego. Se despertó de nuevo el público de Humaitá tras el embate. Avanza Guaraní. Falta en perjuicio de Álvaro Cáceres.
Tarjeta amarilla para Prieto. Tiro libre, señoras y señores, para el conjunto de Guaraní. Hubo sobre 45 con 54. Vamos a ver si aparece Tisera, si aparece Cabral en este tiro libre. Corpulentos jugadores de Guaraní. Tisera que se va arriba también. Estamos hablando del defensor Sergio Tisera. Pelota arriba. Paiva. Balón que queda para Ulises. El remate que termina por línea de fondo, señoras y señores. Saque de portería que va a corresponder para el equipo de Humaitá. 1-1 está el compromiso. Pelota que va para Sergio Prieto. Prieto que prepara la salida. Envío largo. Esa pelota que rebotó por la mano de Juan Monzón. Por ahí vino el tiro libre y el gol de la igualdad para el conjunto de Humaitá. Gol marcado por Sergio Prieto. Recupera Fernández. Vamos a ver si imprime velocidad Fernández que termina punteando el Tito Benítez. La pelota lateral que va a corresponder para el conjunto de Guaraní. Último minuto de partido. Un minuto más sobra, señoras y señores. Ahí está César González. Servicio de costado. La pelota que va para Fernández. Ahí está Fernández. Tiro de esquina. Se va a cumplir este tiro de esquina y después va a ser la finalización de este compromiso. Va a tener uno más el conjunto de Guaraní. Ahí está César González. Vamos a ver si aparece Ulises Tisera o aparece por ahí Paiva, que tiene un buen físico. Pelota por bajo, remate. La pelota que queda para el Chiqui, juega para González, centro nuevamente, saltó por ahí Paiva, la pelota que queda para Tisera. Hubo ya falta, señoras y señores, tiro libre para el conjunto de Humaitá. Va a ser la finalización del partido, final del primer tiempo, 1-1. Seguida retornamos para la etapa complementaria.
agua. Correcto. Gracias, Gualberto. Se ha ido la primera etapa. ¿Cuántas cosas pasaron? ¿Cuántas cosas pasaron en esta primera etapa? ¿Cuántas cosas nos mostraron Guaraní, que actúa de local hoy aquí en Cancha Minga, y Humaitá, y tantas cosas que también nos preocupan? Créeme de que a mí no quiero estar en el saco de estos dirigentes. Tantas inversiones por el equipo, siempre apuntando a lo más alto. Siempre reconocemos ese esfuerzo de la dirigencia, porque hoy en día no es fácil, así traer cualquier jugador a tu equipo. Es posible, siempre los dirigentes creen de que con la llegada de algunos jugadores se pueda potenciar al equipo. En fin, pero vayamos a lo que vinieron a ofrecernos en la tarde de hoy, en esta tarde nubosa y fría, aquí en el escenario del Club Iguazú, escenario de tantos acontecimientos, tantos recuerdos inolvidables, tantas frustraciones, tantas historias memorables de este singular deporte llamado el fútbol. Y hoy, una de esas páginas brillantes de lo que acontece en esta cancha de Minga, lo están escribiendo los equipos de la primera división del Club Guaraní del kilómetro 14, lado Acaray, que viene de allá y que enfrenta al equipo del Club Humaitá, que viene del kilómetro 24 Acaray. En fin, amigos, tanta gente, porque créeme, mi querido Alcides, si toda esta gente que están en su vehículo alrededor del estadio vinieran a ocupar un lugar en la gradería, los dos sectores iban a estar llenos, total. Inclusive podríamos hablar de rebosar totalmente la capacidad de las tribunas que tiene la cancha. Muchas cosas buenas ofrecieron, tanto Minga como también Humaitá. Partido parejo, partido difícil, partido complicado. Y en medio de eso sale dos golazos, dos tremendos goles, por un lado golazo y por otro lado raro. Porque a mí me queda la duda del gol de Guaraní. No sé si falló ahí Morini o no, porque el arquero experimentado, por cierto. Muy bien, señoras y señores, retornamos para la etapa complementaria. 1-1 está este compromiso. Categoría principal entre Guaraní y Humaitá. Está ingresando nuevamente los árbitros del compromiso, encabezado por el señor Fidelino Osorio, asistente número 1 Luis Aquino, Mario Garcete, asistente número 2, y el cuarto árbitro el señor Diego Ortiz. Mientras que pasaron algunos minutos, no tardó en dar la respuesta. Saludamos a la persona que está prendidísimo a nuestra transmisión, siguiendo nuestra tarea. Nuestro saludo más que especial a la gente de Humaitá, a la gente de Guaraní también. Pelota parada, donde intersecta Prieto para mandar la pelota a un ángulo imposible para el arquero González. Señoras y señores, va a arrancar la etapa complementaria. Estamos en vivo a través de JM Noticias, llevando la emoción de este compromiso, campeonato de la Liga Minguera de Fútbol, categoría primera. Arco del sector norte en esta etapa complementaria para el equipo de Guaraní. Arco sur para Humaitá. Va a autorizar Fidelino Osorio. Va a arrancar, señoras y señores, la etapa complementaria. Aparentemente no hubo variantes. Ambos equipos con el onceno inicial. Va a arrancar, señoras y señores, la etapa complementaria. Fidelino Osorio controla todos los detalles. Va a autorizar, ya mira su cronómetro. Autoriza al árbitro, ya está en marcha. Guaraní versus Humaitá. Cuarto de final, partido de ida. 1-1 el compromiso, segundo tiempo. Pelota profunda, aparece por ahí Juan González, que se queda con el balón. Ahí está Juan González, el número 1, el guardameta del conjunto aborigen. Vamos a ver cómo se presenta esta etapa complementaria. Pelota, señoras y señores, para Chiqui Duarte.
Este es Juan Monzón. Este por ahí. Oscar el Pitu. Cabezazo de Cabral hacia el costado. Lateral que va a corresponder para el representativo de Humaitá. Ahí se va para cumplir Héctor del Toro Méndez. Pelota arriba. Ahí está César González que despeja. Álvaro Cáceres. Richard Lichecki. Pelota arriba. En busca de Paiva. Aparece por ahí para ganar Ulises Ticera. Balón que va para el Chiqui. Vamos a ver si alcanza el Chiqui. Va a haber peligro. Ahí está el Chiqui. Avanza Guaraní. El Chiqui la juega con Cáceres. Cáceres. El remate muy al medio. Que se queda a la mano del portero. Félix Morillo. Ya está saliendo el conjunto de Humaitá, señoras y señores. Pelota. Toque hacia atrás. Todo el kilómetro 24. Lado a Caraí el equipo de Humaitá, la Furia. Aparece nuevamente por ahí Sergio Prieto, el autor del gol de la igualdad, gol de la paridad. Vamos a ver qué nos ofrece todo ese equipo en la etapa complementaria. Saludamos a Felicia Duarte, Andrea Espino Lavera, Daniela Ticera, Alberto Machuca, Cayetano Rodríguez, Ryan Forte también nuestro saludo. Pelota que queda en poder del portero del conjunto aborigen, señoras y señores. Estamos hablando de Juan González. Pelota arriba, viendo que lo toma a Paiva. Pelota arriba, el cabezazo defensivo de González. Fernández. Ahí está Fernández, la juega para Cáceres. Fernández, Cáceres, qué buena jugada. Me parece que hubo falta, no dice el árbitro. Avanza el equipo de Humaitá que apura. La pelota que va quedando para Juan González, que ya juega. Balón que va para Juan Monzón. Ahí está Monzón con la pelota. La juega para Richard Lichecki. Balón que va para el Chiqui. Lo toma a Paiva. Me parece que hubo falta. No lo entendió así el árbitro. Aparece Ticera. Me parece que es falta. No dice el árbitro. Quedó sentido el jugador de Guaraní. Muy sentido está. Parece que es Ticera. Ulises que está sentido. Avanza el conjunto de Humaitá. Balón que termina por línea de fondo. Saque de portería. Parece que reclama al árbitro Fidelino Osorio. Lichecki. Tiro de esquina que va a corresponder para el equipo de Humaitá. Lateral, le dice el asistente. Vamos a ver que finalmente tiro de esquina. Que el balón había rebotado en el banderín, pero hacia la línea de meta. Entonces tiro de esquina va a corresponder para el representativo de Humaitá. Va a venir el tiro de esquina, señoras y señores. Autoriza el árbitro, va a venir el centro. Estamos sobre 4 minutos, pero pelota arriba, el cabezazo a la mano de González. Vamos a ver si Guaraní prepara la contra. La pelota que va para Fernández, aparece y rechaza el jugador de Humaitá el balón. La pelota que se pierde por el costado. Lateral que va a corresponder para Guaraní. Alarcón que apura. Calcula de pasa pelota. Ayudante técnico de Humaitá. Avanza Guaraní, gana Prieto, lateral que va a corresponder para el representativo. Tristemente también agarra todo, ahí en esa parte no podemos mostrar bien. Lateral que va a corresponder para Guaraní, señoras y señores. Hacemos lo que podemos. Cuestión de transmisión, cuestión de imagen, porque la cancha, la mayoría de los escenarios deportivos no tiene la comodidad necesaria para hacer un buen trabajo. Lateral que va a corresponder, señoras y señores, para el equipo de Humaitá. Aparece por ahí Cabral.
Pelota que rebotó en el jugador Portillo. Ahí está Portillo, que gana Portillo. Aparece Tisera. Pelota en el segundo palo. González de cabeza. Cabral que saca. Balón que vuelve a quedar para el conjunto de Humaitá. Remate a la mano del arquero. Va a sacar Juan González. Pelota que se pierde por el costado lateral, que va a corresponder para el representativo. Se pide el jugador de Humaitá, número 9. Dejaba por ahí, falta del 9, Portillo, un perjuicio de Tisera. Tiro libre que va a corresponder para el conjunto de Guaraní. La falta fue de Portillo. Se le va a necesitar de asistencia. Se levanta Ulises Tisera. Tiro libre que va a corresponder Sergio Tisera en realidad. Ulises es el número 11 en el equipo de Guaraní. Tiro libre que corresponde para el aborigen del kilómetro 14. La falta fue de Portillo. Cabral que juega con Lichequi. Ahí está Lichequi. La descarga con González de primera para Fernández, que pierde. Recupera Humaitá, que propone el ataque. Aparece por ahí González, pelota por abajo. Termina rechazando Cabral. La pelota que queda para Álvaro Cáceres. Fernández que luchaba. La pelota que se pierde por el costado. Lateral que va a corresponder para el representativo. Para el cuadro. Humaitá, señoras y señores. Guaraní que prepara un variante. Va a ingresar Kevin González de Guaraní, jugador con la casaca número 15 del aborigen. Se cae Paiva, no hubo falta, o sí. Pelota que va a corresponder lateral, dice Osorio. Hablando de Osorio, el árbitro principal que pitó también el amistoso internacional entre Racing y General Caballero, que se disputó en el complejo internacional CIDE la semana. Ahí está. Goncalves, que va a ingresar, se va a retirar Ulises Tisera, el número 11 de Guaraní, primer variante de este compromiso. Estamos sobre 8 minutos de juego. Ha ingresado Goncalves. Le va a aportar velocidad al equipo de Guaraní. Vaya que es constantemente tomado por Prieto. Aparece por ahí Cáceres. Pelota que va para Tisera. Carga Tisera al cabezazo defensivo. Balón que queda para Juan Monzón de cabeza. Aparece por ahí Lichequi. Balón que va para Goncalves. Aparece por ahí a espalda. Lo ganó, se cayó. Gana finalmente el conjunto de Humaitá. Balón que justamente por eso le pedimos disculpas a nuestros seguidores, que nos tapa el otro camarógrafo que está trabajando también en esa parte de la jugada. Lateral que va a corresponder para el equipo de Humaitá. Ahí está el número 5, Héctor El Toro Méndez para el servicio de costado. Termina rechazando. Ahí está el Chiqui. Balón que va para Álvaro. Este es González que va a rechazar del fondo. Balón que va para Fernández. Casi lo ganó el jugador Ríos. Lateral que va a corresponder para el representativo. Para el cuadro de Guaraní, señoras y señores. Con la pelota, termina rechazando Fernández.
Va a pelear Paiva. El toque hacia atrás. Balón que va para Félix Morínigo. Sale jugando con Sergio Prieto. Ahí aparece Oscar el Pitu Benítez. Pelota más hacia atrás. Balón que va quedando nuevamente para el número 6, Sergio Prieto, el autor del gol de la igualdad. Toca el conjunto de Humaitá. Estamos en vivo, campeonato de la Liga Minguera de Fútbol, categoría primera, 1-1. Vamos sobre 11 minutos de este segundo tiempo. Ahí está Félix Morínigo. Pelota para Portillo, que logró peinar. Aparece por ahí Juan Monzón, que ganó de cabeza. El joven lateral de Guaraní. Pelota que va nuevamente para Eber Garcete. Este es Sergio Prieto. Prieto que carga. Ganó el jugador. Pero termina rechazando. Cabral. Prieto que no quiere complicación. Lateral que corresponde para el representativo, para el cuadro de Guaraní, señoras y señores. Está el servicio de costado, Juan Monzón. Rechaza el Pito Benítez, el lateral nuevamente que va a corresponder para el representativo de Guaraní, que ya juega Juan Monzón. Este es el Chiqui Duarte. Ahí está el Chiqui Duarte. Duarte que amaga. Duarte que logra pasar. Termina perdiendo. Toque más hacia atrás para Cabral. Ahí está Sergio Cabral. Levanta el balón. Pelota que va en busca de Paiva. Me parece que hubo infracción. Sí, efectivamente. Prieto lo estaba tomando hace rato a Paiva. Tiro libre peligroso que va a tener el conjunto de Guaraní, señoras y señores. Prieto que está amonestado en el conjunto de Humaitá. Tiro libre, señoras y señores, que va a corresponder para el conjunto aborigen. Vamos a ver quién es el encargado de ejecutar este tiro libre. Álvaro, que tiene muy buena pegada. Vamos a ver si aparece la pegada de Álvaro o el Chiqui también. Ya marcó un tanto en este compromiso. 1-1 está el partido. Me parece que va a ser Álvaro el encargado. Vamos a ver si busca directamente el arco, no, ya autoriza Osorio. Álvaro que pasa. Chiqui, remate rasante. Va a salir Humaitá, mano, señoras y señores. No lo vio el árbitro. Sale el conjunto de Humaitá. Pelota que rebotó la mano del jugador de Humaitá. La pelota que termina por línea de fondo. No, sí. Saque de portería que va a corresponder para el conjunto guaraní. Vamos a ver qué explicación da Miguelino Osorio. Rebote casual, aparentemente le está diciendo al jugador de Guaraní. Guaraní que prepara otra variante. El número 5 va a ingresar. Estamos hablando de Hernán Franco, del conjunto aborigen. Prieto que gana de cabeza. Termina rechazando Cabral en esa zona. Pelota que va para Fernández. Vamos a ver si imprime velocidad Fernández. Ahí está Fernández. Fernández que continúa. La pelota que queda para Paiva. Va a ingresar Franco en cualquier momento en Guaraní. Hernán Franco, el número 5. Vamos a ver quién se retira. Balón que va para Fernández. Toca y toca el equipo de Mauricio Pérez. Pelota que va para Goncalves. Ahí está Goncalves. Vamos a ver qué hace Goncalves. La juega para el Chiqui de taco. Qué jugada. La pelota que va para Álvaro Cáceres. El remate que termina por línea de fondo, señoras y señores. Saque de portería que va a corresponder para el representativo de Humaitá. Se va a retirar Fernández en Guaraní.
suplente también en el equipo de Humaitá, señoras y señores. Vamos a ver 16 minutos de juego. Se produjo el ingreso del 24 Cristian López, se retira el número 14. Estamos hablando de José Salinas. 1-1 está este compromiso, señoras y señores. Tiro libre que corresponde para el equipo de Guaraní en su campo. Ahí está Sergio Tisera. Aparece por ahí Licheski. La toque se pierde por el costado, señoras y señores. El lateral que va a corresponder para el representativo, para el conjunto de Guaraní. La pelota que va para Sergio Tisera. El toque más hacia atrás para Juan González. González que termina rechazando. Pelota para Juan Monzón. Juan Monzón, la pelota que no salió todavía. Pelota que se pierde por el costado, lateral que va a corresponder para el representativo de Guaraní. Para el conjunto de Guaraní, señoras y señores. Ahí está Juan Monzón, que juega para el Chiqui. Monzón que revienta. Pelota larga. Aparece por ahí Paiva, que deja el balón para Álvaro Cáceres. Cáceres la juega para el Chiqui. Ahí está el Chiqui avanza. Pelota que iba para Goncalves. Se termina rechazando Sergio Prieto. Llegó Guaraní. No puedo ir, pero vamos a tener, Andando por cable y para Nilla, Epitana por lado. Ahí está. Hubo falta, señoras y señores, tiro libre que va a corresponder para el equipo de Humaitá. Falta finalmente para el equipo de Humaitá, dice el árbitro. Se cae, se rebala el jugador de Humaitá. Aparece por ahí Tisera. Las señoras y señores del conjunto de Humaitá que recupera el balón, que se va con todo en zona de ataque. Este para barrer. Jugador aborigen en esa zona. Rechazo defensivo. Hubo falta ya en perjuicio del Chiqui, no dice el árbitro. Ahí aparece por ahí Paiva. Recupera, aumenta el balón. Aparece por ahí Sergio Prieto. Balón que iba en busca del número 11 Ayala. Que termina por el costado, lateral que va a corresponder para el equipo de Humaitá. Ha sentido el número 11 Ayala. De Camilla, está sentido el jugador de Humaitá.
Va a retirar en camilla el jugador de Humaitá, señoras y señores. Va a haber una variante representativo de Humaitá. El número 11 está sentido, estamos hablando de Ayala. Se separa el número 7. Y el número se retira. Aldo Ayala en camilla, señoras y señores. El número 7 y el 19 va a ingresar en el equipo de Humaitá. Y Heriberto González ingresó del equipo del cuadro de Humaitá. Continúa el marcador 1-1, señoras y señores. Parece Juan Monzón que termina regresando el balón hacia el costado. Lateral que va a corresponder para el equipo de Humaitá, que quiere apurar, señoras y señores. Pelota en el área. Cabral que gana de cabeza, la pelota que queda para Goncalves. Sale el equipo de Guaraní, ahí está el Chiqui Duarte. Duarte que quiere acelerar, señoras y señores. Balón que va para Álvaro Cáceres. Ahí está Cáceres, Cáceres que continúa. Pelota que va nuevamente en busca de Goncalves. Gana Sergio Prieto. Sale el conjunto de Humaitá. Pelota arriba. Visera que termina despejando. Álvaro Cáceres, pelota que va en busca de Franco. Le saltó encima el jugador de Humaitá. Apura el juego, ya juega Humaitá, señoras y señores. No quiere perder tiempo. Estamos alcanzando los 23 minutos de juego. Estamos en vivo a través de JM Noticias. Vamos a Gabriela. También a Giselle Silva, que está siguiendo nuestra transmisión. Partido de la categoría juvenil terminó 1-1. Va a salir Guaraní. Ahí está Juan González, el envío largo. Aparece por ahí en la lucha el Chiqui. Recupera Humaitá. Aparece Juan Monzón en la marca. Ahí está el número 5, el Tormentes. Salta el perjuicio de Mentes. Lateral que va a corresponder para el representativo de Humaitá, señoras y señores. Ahí aparece también el preparador de arquero para pasar. Tiene que estar en su área técnica. Los técnicos de Humaitá, eso lo indica Osorio. Pelota arriba, sale González. Falta. Que termina sancionando el árbitro. Salió el arquero. Tiro de esquina, sancionó el árbitro. Ha sentido el arquero de Guaraní. Finalmente va a ser saque, falta en perjuicio del arquero. Salida que va a corresponder para el equipo de Guaraní, señoras y señores. Vamos alcanzando 25 minutos de juego. Partido muy parejo. Este compromiso. Un poquito más hacia atrás, se le dice el árbitro a Juan González. El gatito de Guaraní, el arquero.
González, se le envió largo. Pelota arriba. Lo gana Prieto. Gana nuevamente el conjunto de Humaitá. Aparece por ahí Álvaro Cáceres, que ganó. Pelota que va para Paiva. Se cae Paiva. Gana nuevamente Prieto. Tisera de cabeza. Aparece por ahí César González, que recupera. Uno a uno, señoras y señores, este compromiso. Lateral para el conjunto de Guaraní. Hubo falta. El jugador de Humaitá. Tiro libre que va a corresponder para el conjunto de Guaraní. Falta en perjuicio de Sergio Tisera. Vivo a través de JB Noticias, llevando la versión de este compromiso, señoras y señores, campeonato de la Liga Minera de Fútbol. Ahí está Juan González, el envío largo, Prieto que aparece en esa zona. Lateral, señoras y señores, que va a corresponder para el conjunto de Humaitá. Aparece por ahí Tisera, nota larga de Tisera. Aparece en esa zona Sergio Prieto, que termina rechazando. Un Calve que aprieta velocidad. Ahí está Víctor Méndez para el servicio costado, pelota arriba. Salta Cabral, gana de cabeza Juan Monzón. Aparece por ahí Lichequi. Gana Lichequi. La pelota que va para el Chiqui, que amaga ahí el Chiqui. Falta o no, el prejuicio del Chiqui, no. Avanza Guaraní. Álvaro Cáceres, que no pudo. Se cae el jugador Paiva. No hubo falta, dice Osorio. Entonces Humaitá se va en zona de ataque. En el palo, señoras y señores, se salvó Guaraní. Pelota arriba. González que se queda con el balón. La pelota que va para el Chiqui Duarte. Está para el que está solo. Ahí está el Chiqui. Goncalves que pide el balón. Pelota que va para Goncalves. Ahí está Goncalves. ¿Qué pasó Goncalves de uno? Pero de otro ya no se puede. Recupera aumentada, señoras y señores. Por ahí Juan Monzón. Juan Monzón, que se afirmó en el equipo titular de Guaraní. Pelota arriba. Fácil para el portero de Guaraní, señoras y señores. Queda con la pelota sin problema Juan González. 1 a 1 está el compromiso. 1 a 1. Pelota para Paiva. Recupera del fondo el equipo de Humaitá. Aparece por ahí César González de cabeza. Va a complementar Cabral. Despeja. Prieto que gana de cabeza. Balón que queda para el Chiqui Duarte. Ahí está el Chiqui. ¿Qué pasó? Avanza Guaraní. Ahí está Duarte que juega para Goncalves. Vamos a ver si aparece por ahí alguna jugada. Goncalves, línea de fondo. Va a venir el centro. Pelota en el área. Que termina por línea de fondo, señoras y señores. Saque de portería que va a corresponder para el representativo de Humaitá. Parece que va a haber otra variante en el equipo de Humaitá, señoras y señores. Avanza Humaitá. Vamos a ver. Pelota al segundo palo. El cabezazo que termina por línea de fondo, señoras y señores. Dos variantes prepara el cuadro de Humaitá.
Julio Cabrera y Hugo Flores va a ingresar en el conjunto de Humaitá. Y vamos a ver quién se retira también. Servicio de costado. Dos variantes del equipo de Humaitá. Se retira, me parece, Junior Ríos. Uno. Ingresó Hugo Flores y Julio Cabrera en el conjunto de Humaitá. Lateral que corresponde para el equipo de Guaraní. Estamos alcanzando 32 minutos de juego, señoras y señores. Parece por ahí Goncalves que gana. Ahí está Goncalves. Ahí está Goncalves. Goncalves que continúa. Pelota que queda para González. Ahí está González. La juega con Álvaro Cáceres. La buscaba a Goncalves. Gana el jugador de Humaitá. Pelota que queda para el Chiqui. El remate del Chiqui que termina por línea de fondo, señoras y señores. Saque de portería que va a corresponder para el representativo. Para el cuadro de Humaitá. 1-1 está el partido. 1-1 el compromiso. Los goles se llegaron en el primer tiempo. Pelota arriba. Cabral que gana de cabeza. Aparece por ahí Termina ganando Cabral. Va, señoras y señores. El cuadro de Humaitá aparece por ahí para el cruce. César González lo ganó limpiamente, dice el árbitro. Lateral que va a corresponder para el representativo de Humaitá. Partido parejo que estamos teniendo. Línea de fondo, pelota por bajo. Rechaza Cabral. Quisera era el que rechazó. Lateral que va a corresponder para el representativo de Humaitá. El servicio de costado, pelota arriba. Termina rechazando al cuadro de Humaitá nuevamente. Rechazo defensivo. Pelota que va para Cáceres, que corre, imprime velocidad. Vamos a ver si aparece Álvaro Cáceres. Toque hacia atrás. Parece que era el Chiqui Duarte. Este es César González. Se equivoca González. La pelota que se pierde por el costado. Lateral que va a corresponder para el representativo de Humaitá, señoras y señores. Pelota que termina por línea de fondo. Saque de portería que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Continúa el marcador 1-1. Saludamos a Catalino Fernández también, que está prendido a nuestra transmisión. Gabriel Cañete, Bruno Darío Ayala Velázquez. Saludamos también a Virginia Amarilla Cabañas, que va a ingresar en Guaraní. Va a retirar César González. La Cabaña con la 4 va a ingresar en el equipo de Guaraní. El envío largo del portero Juan González. Pelota que queda para Paiva. Ahí está Paiva. Toque hacia atrás. Pelota arriba en busca de Goncalves. Gana Prieto. Aparece por ahí el Chiqui. Pelota que queda para Javier Portillo. Ahí está Javier Portillo con el balón. Ante la marca de Cabral. Portillo avanza el equipo de Humaitá. Gol. Gol de Humaitá. Se adelanta en el marcador. Señoras y señores. 2-1 está el compromiso. Llegó el segundo del cuadro de Humaitá.
Cristian López es el autor del gol. 2-1, señoras y señores, el compromiso. César González. Cabaña que va a ingresar en cualquier momento en Guaraní. 36 minutos de juego. El cuadro de Humaitá. Vichequi, este es Ticera. Balón que va para Goncalves. El Chiqui Duarte. Se cae el Chiqui, no pasó nada. Va a venir Ocampo también en Guaraní. Número 14. Portillo que peleaba, no pudo. Lateral que va a corresponder para el Aborigen, señoras y señores. Dos variantes prepara Mauricio Pérez. Se va a retirar Licheski. Y Goncalves también, que ingresó a la etapa complementaria, se retira. Señoras y señores. Lateral que va a corresponder para el equipo de Humaitá. Que corresponde para el equipo de Humaitá. Hace lo que quiere también el jugador de Humaitá. Pelota en el área. A mano de Juan González. Ahí está Prieto con falta. Forzó el brazo en contra de Paiva. Codo, sí, efectivamente, Guaraní que ya juega. Tiro libre que va a corresponder para el conjunto de Guaraní, que se va a ir en busca del gol de la igualdad. Tiro libre, señoras y señores, que corresponde para el conjunto de Guaraní. Álvaro Cáceres. Vamos a ver si Guaraní llega al gol de la igualdad con este tiro libre. Pelota en el área. Avanza Guaraní. Aparece Morínigo. Se queda con el balón. Eli Morínigo. Falta, señoras y señores, tiro libre que va a corresponder para el equipo de Humaitá. Vamos alcanzando 40 minutos de juego, 40 del partido. Dos a 1 está ganando el conjunto de Humaitá. La salida del cuadro de Humaitá, pelota larga. González que salta, balón que queda para el 24. Estamos hablando de Cristian López. Avanza el equipo de Humaitá que quiere el tercero. Aparece por ahí Ticera que gana. Pelota que va para Paiva. Balón que queda para el Chiqui. Pelota que termina por el costado.
lateral, señoras y señores, que va a corresponder para el equipo de Humaitá. Vamos ingresando a la recta final de este partido, de este compromiso. Muchas gracias a la persona que está viendo nuestra transmisión, que está siguiendo. Gracias por la preferencia. Aparece por ahí Ocampo. Pelota que va para en busca de Franco. Falta en perjuicio de Franco. Sí, falta, señoras y señores. Es para tarjeta, me parece, o no. Tiro libre que va a corresponder. Prieto, que ya está amonestado. El número 5 era, no es Prieto. Héctor Méndez fue el infractor. Tiro libre que va a corresponder para el equipo de Guaraní, señoras y señores. Un poquito más hacia atrás. Ahí está Álvaro Cáceres. Cáceres que acomoda. Vamos a ver. Señoras y señores, se viene el gol de la igualdad. Ahí está Álvaro Cáceres. Pelota rasante, pelota arriba. El portero Morínigo que van a tirar ese balón. Se cae Cáceres. Gana López. Estiras. Jugador González. Avanza el equipo de Humaitá, señoras y señores. Aparece por ahí Juan César González, que se equivoca. Aparece nuevamente el jugador de Humaitá en esa zona. Atento está el público. Pelota que va quedando para Juan González. Estamos sobre 43 minutos de juego, señoras y señores. ...2-1, señoras y señores. Está ganando el conjunto de Humaitá. Ahí está Juan González. El envío largo de Juan González. Pelota arriba, el cabezazo defensivo. Balón que gana Juan Monzón. Termina rechazando nuevamente. Parece que era Méndez. Balón que se pierde por línea de fondo. Pelota que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Quedó sentido el jugador de Humaitá. La última acción, señoras y señores. Sobre 44 minutos de juego. Acerca de este. Pelota que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Era saque de portería, saque de meta. Continúa el partido, señoras y señores. Vamos sobre 44 minutos. Vamos a ver cuánto más adiciona el árbitro. Guaraní que está perdiendo por 2-1. Falta el perjuicio de González. De López. 4 minutos más. Se va a jugar 4 minutos más. Lo indica el cuarto árbitro, el señor Diego Ortiz. Pelota arriba. Aparece por ahí el Tiki, remate por bajo. Vamos a ver. Aparece por ahí Cabral. Guaraní que no se entrega. Pelota en el área. Nuevamente termina rechazando Prieto. Aparece por ahí Álvaro Cáceres de cabeza. Juan Monzón. Recupera el equipo de Humaitá. Corre por ahí Ocampo. Este es Ticera. Termina rechazando el balón. La pelota que vuelve a quedar para el conjunto de Humaitá. Pelota arriba. Aparece Ticera. Bien que se eleva el jugador de Guaraní. Ticera por arriba. Aparece nuevamente el conjunto de Humaitá. López. La pelota que vuelve a quedar para el conjunto de Humaitá. Humaitá, señoras y señores, que adelantan el marcador aún más. Ahora el resultado: Humaitá 3, Guaraní 1.
3-1, señoras y señores, está el compromiso. Pelota que termina por el costado lateral. Sale el equipo de Humaitá que quiere liquidar. Parece por ahí Javier Portillo. Pelota que se pierde por el costado. Pelota que va para Juan González. Vamos sobre 47 minutos. Tiempo de adición ya. Va a volver a adicionar el árbitro. Un minuto más se va a jugar, dice Ortiz. Entonces vamos hasta los 50. Ahí está Cáceres. Pelota que vuelve a quedar para Juan Monzón. Lateral que corresponde para el equipo de Guaraní. El cabezazo defensivo. Nuevo servicio al costado. Hay que resaltar también que hay diferencia de gol. Ahí está Juan Monzón, pelota arriba. Paiva que conecta de cabeza, la pelota que queda para Álvaro. El remate de Álvaro a la mano del arquero débil. Controla el portero. Dos jugadores de Humaitá sentido. Parece que balón que va a corresponder para el portero. Félix Morínigo. Pelota arriba, Monzón. Sale el equipo de Guaraní del fondo. Recupera Humaitá. De 49,53 minutos finales ya de este compromiso. 3-1 está ganando el conjunto de Humaitá. Ocampos que pelea, Ocampos que lucha. Guaraní que nunca se entrega. Ahí va el conjunto aborigen en busca del descuento, termina perdiendo. Recupera nuevamente Humaitá. Aparece por ahí Javier Portillo. Juan Monzón de la marca. Portillo que lo ganó. Ahora gana Monzón. Cabral que rechaza del fondo. Está el conjunto de Humaitá. Juan Monzón que aparece nuevamente. Pelota que va para el Chichi que corre. Vamos a ver. Creo que va a ser la última del partido. Pelota por bajo. Aparece por ahí Paiva. Lucha. Pelea. Ocampo. Balón que vuelve a quedar para Franco. Recupera a Humaitá. Aparece por ahí Tisera. Se cae el jugador de Humaitá. Señoras y señores, hasta aquí el partido, dice el árbitro del compromiso. Lo ganó Humaitá por 3-1. Señoras y señores, agradecemos a todos nuestros seguidores por la preferencia. Humaitá lo ganó por 3-1. Próxima fecha, Humaitá juega de local, o sea que el partido es revancha. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.